Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Me presento, soy Daniela García, trabajo en artes escénicas y performáticas como directora, como creadora y también como intérprete. Soy licenciada en danza teatro por la UNA y técnica en periodismo egresada de TEA. Trabajo en esta facultad y vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. No podemos conversar, pero sí vamos a usar el chat. Así que les pido que cuando dé alguna dinámica participen, así podemos hacerlo de alguna forma más colectivo y más participativo. Bien, bueno. Lo ven perfectamente, ¿no? Por ahí alguien puede hacer alguna reacción en el chat, pero entiendo que está ok. Bien, bueno, comenzamos. Traducciones de la imagen a... Ahí los vi. Un momento, ¿eh? Ok, perfecto. Las leo perfectamente por el chat. Bien, entonces, comenzamos. Me gustaría primero, antes de entrar de lleno en esto que nombro como traducción de la imagen a la performance, como una metodología de trabajo, irnos un poquito más lejos, con un poco más de espacio y de horizonte, y hablar del arte contemporáneo, al menos el acercamiento que yo tengo con el arte contemporáneo, el modo que a mí me gusta pensarlo y los procedimientos que encontré que funcionan, algunas recetas que quiero compartir. Una de ellas es de la imagen a la performance. No para clausurar otras posibilidades de procedimientos, pero sí me parece que compartirles este procedimiento rizomático, que entiendo para mí es la base de mi trabajo, por lo menos establece algunas pautas, ¿no? Entonces, acá, si observan, tenemos un rizoma, ¿sí? ¿Todo el mundo sabe qué es esto? Es un jengibre, ¿sí? El concepto de rizoma, no sé si acá alguien estudia filosofía o se dedica a eso, viene de Deleuze, ¿no? Pero está usado muy comúnmente en el mundo del arte y en otros espacios de diseño y de creatividad también, y a mí me interesa especialmente, ¿no? Entonces acá lo describo concretamente, que es un rizoma, por si hay dudas, ¿no? Es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nodos. Gracias a su crecimiento indefinido, los rizomas pueden avanzar y cubrir una superficie muy importante. Entonces, lo interesante acá o la contraposición acá sería un tallo más piramidal, ¿no? Un modo de construir, de crear, de crecer, de brotar, que responde a un procedimiento más de causa y efecto, ¿no? Ya vamos a entrar más detalladamente en esto, pero podría ser algún cuento que hayamos leído en la infancia, ¿no? En donde las cosas se van sucediendo con esa lógica y con un final en el que fueron felices y comieron perdices, ¿no? En donde una cosa va llevando a la otra. De manera lógica, consecuente. Y me gusta pensar el arte contemporáneo, y tomo el ejemplo del rizoma, no como una posibilidad horizontal en donde las formas de unir esos nodos son más bien el devenir o las asociaciones frágiles o las comparaciones o me hace acordar a o los múltiples sentidos que tenemos, no solo el racional. Tal cosa me hace sentir, me hace percibir, me genera esta sensación, me devuelve este olor que se parece a. Entonces aparece la posibilidad de la multiplicidad. Acá pongo, así pensaremos la producción contemporánea. La propuesta será construir piezas no narrativas a priori, por eso decía lo del cuento, ¿no? Dos personas que se conocen, se enamoran y viven felices, ¿no? Vamos a tratar de huirle, en principio, a ese tipo de procedimientos, a ese tipo de construcciones narrativas. Intentaremos trabajar entonces sí sobre procedimientos múltiples y diversos. Nos paramos acá
en este mundo rizomático y digo, estas puestas en escena provocan, perturban, agreden, se plantean con una falta de jerarquía entre palabras, movimientos e imágenes. Cada espectador focaliza su atención allá donde le place, sin que existe un único punto de atención. En este ámbito, las puestas en escenas posmodernas se destacan por la juxtaposición y por la simultaneidad, ofreciendo al espectador una perspectiva plural, ¿no? La deconstrucción, por eso decíamos que le huíamos a esta jerarquía, a este sistema más piramidal, en donde hay abundancia de signos y no hay una lógica de continuidad, podríamos decir, ¿no? No está esta solución de continuidad. Quizás a algunos no, pero quizás a otros les resulta extraño pensarlo de este modo, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta, les hago una invitación. ¿Dónde les parece que entrenamos la lógica de la fragmentación, ¿no? ¿En dónde de nuestra vida diaria no nos regimos por esta estructura lógica, ¿no? Por esta estructura en donde una cosa sí o sí tiene que ser esta otra, ¿no? Uno va al colegio, va a la primaria y sí o sí va a ir a la secundaria. No sé, se me ocurre cualquier cosa. Eh, es verdad, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero uno podría decir cuando te enamoras de alguien te vas a casar, ¿no? ¿En dónde no operamos en esa dirección? Es una invitación. Acá tienen que tirar ideas en el chat, como un juego. No hay casi respuesta correcta. ¿Qué dice? Es una pauta abierta, así que pueden decir lo primero que se les ocurra, es la idea, imponer un poco. Bueno, yo les digo la primera, las redes sociales, ¿no? Algo pasa ahí, Instagram, TikTok, que acá pongo nuestra estructura de acción y de pensamiento está asignado por estímulos y sensaciones diversas y particulares, subjetivas, personales. No hay una lógica de continuidad. Cada cual hace su viaje por las redes sociales, por internet, de un modo muy particular. Conviven en este espacio la multiplicidad, las temporalidades fragmentadas y la simultaneidad. De repente estoy viendo una foto de alguien y hay una ropa que me interesa, entonces me voy a la marca que vende esa ropa y hay una canción que me gustó, entonces me voy a YouTube y veo el videoclip y en el videoclip veo a alguien que me llama la atención y googleo esa persona, ¿no? Cada cual va haciendo su viaje en relación a sus propios estímulos. Pero bueno, novedad, las personas somos todas parecidas, ¿no? Hay un inconsciente que compartimos. Ahí voy a ahondar sobre eso. Estas operatorias son las mismas que en la composición contemporánea, fragmentadas, múltiples y sin simultaneidad. Conviven muchas dimensiones en ese viaje. ¿En dónde más pasa algo parecido en nuestro devenir, en nuestro modo de organizar, en nuestro modo de pensar? ¿Dónde más se les ocurre que percibimos la realidad de forma fragmentada? En donde no es tan fácil organizarla narrativamente, lógicamente. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, esta es muy fácil y muy universal. Sí, sí, Mónica, ahí mismo. Este es un fotomontaje de Gret Stern, que nació en Alemania, pero
se radicó en Argentina, una fotógrafa feminista muy reconocida de aquel entonces, estamos hablando de 1958, pero trabajaba con la lógica esa del collage, del fotomontaje. Hoy ya es algo muy conocido, pero en ese entonces tenía mucho valor por rescatar sueños de mujeres y por el tipo de procedimiento. Pero bueno, en todo caso lo que me interesa acá justamente es esta juxtaposición que les decía. Entonces, de vuelta. Lo esencial en el sueño, es la no jerarquía entre imágenes, movimientos y palabras. Los pensamientos oníricos conforman una textura que se asemeja al collage, al montaje y al fragmento, y no al desarrollo de acontecimientos lógicamente estructurados. Es verdad que en el sueño a veces podemos decir estoy soñando, pero en general el sueño es muy contundente, tiene mucha potencia. No estás soñando y decís esto es cualquier cosa, a pesar de que los acontecimientos no estén lógicamente estructurados, ¿no? Hay un montón de otros hilos que sostienen ese sueño. Bueno, claro, un psicólogo me podría decir es el inconsciente, está bien, no, no vamos a entrar ahí, ¿no? Vamos a tomar ese procedimiento y lo vamos a traer al arte contemporáneo, porque nos sirve, ¿sí? Lehmann, un, un teórico alemán del teatro postdramático, dice esto, que es el modelo por excelencia de la estética teatral no jerárquica. Y entonces, de vuelta, las escenas no pretenden ser interpretadas ni comprendidas racionalmente, sino que intentan, y esto es muy valioso, desencadenar asociaciones, lo que decía al inicio del rizoma, una productividad propia en el campo magnético entre la escena y los espectadores. Ya no se trata solamente de la afirmación y el reconocimiento individual de la significación como borrador artístico teatral, sino que se invierten las relaciones constitutivas del teatro dramático occidental, primero de modo subterráneo y después abiertamente. Alguien me puede decir, no entiendo, ¿no? Y no, no entendemos porque nuestra herencia cultural es aristotélica, ¿no? Acá pongo profundamente antropocéntrica, psicologista, moralista. Está llena de moralejas y aprendizajes, es didáctica, es pedagógica. ¿Está eso mal? Introducción, nudo y desenlace, las películas que vemos, las series que vemos, arriban a una consecuencia, nos quieren enseñar algo. Ocasionalmente son dogmáticas, profundamente ideologizadas. ¿Eso está mal? No. Lo que para mí es interesante es que no sea la primer capa de la cebolla esa, ¿no? Entonces ahora quiero hacer un juego que cuando doy clases lo hago en vivo con objetos y es precioso. No tenemos acá esta oportunidad, pero tenemos otra, ¿no? Entonces alguien va a poner un emoji de un objeto, de un animal, de lo que fuese. Y vamos a tratar de corrernos del primer significado de ese objeto, ¿no? Bueno, un mate es para tomar. Y vamos a mirarlo y vamos a pensar, bueno, ¿qué más observo yo de este objeto? Como decía al inicio, ¿qué otras asociaciones puedo hacer? Me genera alguna sensación, lo toco y es áspero, por ejemplo, yo que lo estoy tocando. Bueno, es de color negro. Pienso en el material, pienso en la textura, pienso en me hace acordar a. Es sencillo, ¿eh? Por ejemplo, acá un reloj. Bueno, me puedo quedar con la forma. Bueno, me puedo quedar con el color. Bueno, puedo insistir en la forma. Bueno, me quedo con el color y voy a la arena. Me quedo con el concepto, me hace acordar a un viaje. Uy, vuelvo al color, me llevo a un auto. Y así. Entonces, alguien pone un emoji de un objeto, una carita de lo que sea, y las otras personas traten de ir de a poquito y de darse tiempo para no estar. Y vamos a ir haciendo una cadena de asociaciones. Esto es importante. La asociación es con el último emoji, no es con el primero, ¿no? Alguien arranca y luego es con el segundo la asociación. Y luego va a haber un tercero, es con el tercero la asociación. A veces hay tentación de componer. Bueno, estas tres cosas me hacen acordar a, y alguien pone una cuarta asociación que se parece a las tres. Bueno, no, no estamos componiendo, ¿no? Estamos explorando. Entonces vamos a jugar un rato a eso. Entonces, ¿quién pone el primer emoji? Voy a abrir el chat. Cualquiera, un emoji.
Bien. ¿Quién más? ¿Alguna asociación con esa moto, con el color, con el uso, con algún recuerdo, con lo que fuese? Vamos. Bien. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? Más aleatorio. Me hace acordar, se parece a, mismo color, misma forma, o por el contrario, algo grande y algo pequeño en relación a su uso, a su funcionalidad, asociaciones múltiples. Bueno, ¿no quieren jugar? Ahí va. ¿Qué más? Ahí va. Bueno, si yo ahora les, no lo vamos a hacer porque no tenemos la palabra y es complejo, pero si yo ahora les hago el pedido de, desde afuera, ¿no? De ver cuáles son las relaciones que suponemos la persona hizo para proponer tal o cual objeto, bueno, podemos ver y quizás algunas son más evidentes en relación al color, a la forma, y por ahí otras nos resultan un poco más lejanas, ¿no? Si hacemos un paralelo con procedimientos compositivos eh, contemporáneos, ¿no? Yo, yo suelo decir que a veces algunas decisiones que tomamos son un tanto endogámicas, ¿no? No porque el arte tenga que tener voluntad de comunicación necesariamente, no ocupa el lugar de comunicador, no es periodístico, ¿no? Pero sí es para otros, ¿no? Sí es para un público. En ese sentido siempre me gusta una frase de Godard que dice que la metáfora debe ser, porque a fin de cuentas es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo son metáforas, ¿no? Son traducciones. Que la metáfora debe ser justa, lejana pero justa. Eh, es lindo, ¿no? Que sea lejana, que no sea las nubes como pompas de algodón, pero justa, que no sea para mí, que no sea que solamente la puedo comprender yo. Entonces volvamos. Seguimos en este mundo de asociaciones, ¿no? Entonces una pregunta sería, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es esa red subterránea que logra componer en el arte contemporáneo? Porque entonces, si no es la narrativa, si no es la explicativa, si no tengo un guión con introducción, nudo y desenlace, ¿cómo hago? ¿No? Y acá tiene una pista, ¿no? Voy a ir a buscar el síntoma, ¿no? Voy a ir a buscar una señal, un indicio, una huella. Voy a ir hacia adentro. Y acá parece que se pone complejo, pero no tanto, ¿no? Entonces yo decido, quiero partir de un tema, quiero partir de una imagen, quiero partir de un documento, quiero partir de una biografía personal, de documentos íntimos. Entonces voy a tomarme una instancia, o mi propuesta es al menos de exploración, y luego una instancia de composición y montaje. Guarda con las ideas, que muchas veces creemos que tenemos buenas ideas y son nuestras peores enemigas. Entonces, en ese momento de exploración, es interesante hacernos varias preguntas. Y les quiero poner este ejemplo. Melissa Sulberti es una
coreógrafa argentina que trabaja con la performance especialmente. Ganó el premio de Venecia, está estrenando su obra acá en el FIBA. Y Melissa en este trabajo fue convocada por el Museo del Mar y la convocan a trabajar dándole un material que es el acrílico, ¿no? Ella nunca había trabajado con el acrílico. Un pedacito de acrílico así le dan, ¿no? Y dice, con esto tenés que hacer una obra. Entonces ella se pregunta, ¿qué hago con este material? Y empieza a indagar, empieza a buscar el síntoma, empieza a encontrar, a buscar, perdón, lo oculto que hay en esa materia, en ese material, ¿sí? Y ahí se da cuenta que si bien parece liviano, si bien parece frágil, es un material muy contundente, es transparente y ahí vamos. Me quiero quedar con una imagen, a ver si queda acá. Bien, me quedo con esta imagen en donde se observan varias cosas. Entonces, ella traduce, si bien el material le resultaba frágil, se da cuenta que es suficientemente contundente para elaborar una mesa y una silla donde la gente efectivamente se puede sentar. Hace la traducción de lo invisible al vestuario de la performer. Encuentra que la fragilidad puede traducirse en el movimiento de la performer, pero al momento de trabajar, de investigar cómo se podía mover esta performer, no encontraba, claro, la bailarina domina mucho su cuerpo, entonces no encontraba esa fragilidad al momento de moverse de la performer. Entonces le propone trabajar, fíjense ustedes, con zapatos muy altos que le generaban mucha inestabilidad, una especie de zancos. Ahí sí, con esa obstrucción, a la performer se le dificulta caminar, trabaja con eso y lo lleva a la propuesta, lo trabaja efectivamente en la performance. Y por último, algo de la transparencia, de la textura, de la cualidad del material, le daba también algo medio laboratorio, le daba algo muy de mucha higiene, ¿no? Como muy limpio, como muy pulcro. Insiste también en el cabello de la performance. Bueno, un ejemplo, ¿no? Sigamos. Volviendo, ¿no? ¿Cómo crea el arte contemporáneo? Bueno, atención con esto. Les voy a dar una pista, ¿no? Ya se los dije, a través del síntoma. Entonces, paciencia con esto. Dice así. El procedimiento principal para percibir textura consiste en operar un acercamiento a la cosa reconocible y de sentido cerrado, una cosa cualquiera, un mate, reconocible y de sentido cerrado, es un mate, de manera tal que su reconocimiento no sea posible, ¿no? Hacer un zoom, eso está diciendo, ¿no? Puedo acercarme a la imagen digital de un cuerpo, puedo ver un fragmento, solo un brazo, por ejemplo, en vez de la totalidad. Pero tengo que acercarme bastante para poder ver sus píxeles. Puedo ver una alfombra, ¿no? Una cosa reconocible y de sentido cerrado. Puedo acercarme y ahí veo los motivos. Pero puedo acercarme más y ver la traza de su tejido. Puedo percibir la porosidad.
Porosidad va a ser acá lo interesante, lo que nos va a servir. Este acercamiento propicia un vaciamiento de la significación. Mate sirve para tal o cual cosa. Si nos acercamos en profundidad a ese tema, a esa imagen, a ese material, a esos documentos íntimos, nos acercamos a la materialidad misma de la cosa, podemos disponer de ella como un material, como usaba Melissa el acrílico. Esto incluye entonces la posibilidad de reemplazar intérpretes por objetos, o vaciar el escenario de cualquier situación dramática o de imágenes con voluntad de decir evidente. Suspendemos el sentido, ¿sí? La significación, y nos metemos un poco más adentro. Nos metemos en el síntoma, nos metemos en la textura, nos metemos en el plano de las sensaciones, de las emociones. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo textual. Este es el comienzo de una obra de Matías Fellman, no sé si lo conocen, lo recomiendo, de su obra El hipervínculo. El comienzo es larguísimo, es 10 veces más largo que esto, ¿sí? Leo un fragmento. Cuaderno, lima de uñas, una polilla, una gran pared, el cielo ideal, carbón, una cortina cerrada, del primero al último, el próximo. Un gallo voló unos metros, justificarlo ante sí mismo. Años, meses, entre línea y línea. Frecuencia. El color azul, palabra, defensor, prodigio. Restaurante. Incendio en una biblioteca. Luces de la ciudad vista desde el campo o desde un avión. Siempre he estado aquí. Apagar el fósforo. En noviembre, pelirrojos. Adorada hija. Lo entiendo muy bien. Salvajes. Sabías hacer cosquillas. La muerte. Entrar a casa. Papel picado, papel satinado, una catedral. No se retorcía. Balbucear. Balbucear. Manteca. Hemos llegado durante el recreo. Síntesis, síntesis, las llaves. Puestos determinados. Grabar en un árbol la palabra árbol. Estría. Detrás del muro. Fiebre. Reírse de la transacción. Bueno, podría seguir. El texto para mí es muy hermoso. Pero ¿qué significa? ¿No? De vuelta a lo mismo. ¿A dónde conduce? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? Bueno, la operativa acá en algún punto es evidente. Ninguna palabra guarda relación directa con la otra. De vuelta, se esquiva la significación directa, la forma reconocible. Pero esto no implica que la lista no diga nada, como los sueños. Conforma un paisaje sonoro, una topografía textual. El texto se convierte en textura, porque hace ese acercamiento. ¿Sí? Entonces, de vuelta, para acercarse hay que suspender el sentido, el significado, para componer y para expectar, ¿no? Porque, no sé, si a ustedes les pasa, o por ahí a familiares de ustedes les pasa, cuando van a ver propuestas contemporáneas o conceptuales, enseguida una tiende a decir, no entiendo, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? Tenemos la necesidad de entender, de comprender, de darle un significado. Estamos muy atravesados por el psicoanálisis. La propuesta va por otro lado. También nos puede pasar como creadores. Queremos arribar esa síntesis. Esto es por esto, ¿no? Guarda, esto no es una anarquía para nada, no es cualquier cosa. Estoy tratando de compartirles este mapa, esta red, que se rige por otras lógicas. Hagamos otro experimento. Les voy a compartir imágenes. Algunas son imágenes, fotografías y otras son obras de artistas plásticos, artistas visuales. Y me gustaría que ustedes arriesguen cuál es la temática atrás de esta obra. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser el disparador? Si no lo hubiese, porque no es un artista, ¿a qué les hace acordar?
parecido a lo de los objetos, estamos siempre insistiendo en las asociaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Bueno, puedes decir, hay una piedra, hay un elástico, está bien. ¿Qué más? ¿Les genera algo? ¿Se les ocurre alguna posible temática? En el chat. ¿Qué dicen? Vamos, para esto sí quiero que participen, que es importante. Vamos entrando directamente en el mundo de las imágenes. ¿Qué les pasa con esto? No me interesa, no me genera nada. Bueno, podría ser también. Temática. Tensión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Peso y contrapeso, bien. ¿Y en esto? ¿Qué dicen? Equilibrio. Apoyo, equilibrio. ¿Y en esta? Apoyo, flexibilidad. ¿Qué más? Quiebre. Bien, una pista. La temática que subyace en todas las imágenes que les estoy mostrando es la misma. Belleza, dice Román. Me encanta, es subjetiva la belleza. La temática que subyace en todas las imágenes es la misma, que también es subjetiva, es mi visión, pero bueno, con este propósito es que las busqué, para que editen en ese sentido lo que están diciendo. Recuerden las que vieron antes. Ajá, ¿qué dicen? Estructura, ahí va, ¿qué más? No es esa. Puntos que se unen a los puntos. Bueno, va por ahí. ¿Qué sería? Quiero volver para atrás. Uy, ya. Bueno, es la que apareció al principio, ¿eh? Es tensión. Es tensión. Es tensión la que subyace. Efectivamente. Miren, hago una. Uy, ¿qué pasó? Ahí va. Un momento. Hago una repasada rápida. Tensión. Distintos modos de abordar la tensión, de percibir la tensión. Pareciera que se está por caer. Tensión. Tensión. Bueno, una, una pregunta para componer, ¿no? Si quisiéramos trasladar el concepto de tensión a una performance, ¿desde dónde partiremos, no? ¿Cómo hacemos? Me gusta decir ser extranjero en el trabajo propio, que es un incómodo desafío. Y entonces de vuelta, ¿no? Trabajar con restricciones, con asociaciones frágiles, con un universo singular, con leyes a cumplir, con veladuras tales que la imagen sea difusa y no se cristalice, siendo extranjero en el trabajo propio, para poder volver a mirar una y otra vez como si fuera la primera o la última. La organización de todo este flujo da como resultado aquello que llamamos dramaturgia escénica, ¿no? Y a su organizador, el director. Entonces, de vuelta, con estas propuestas, ¿no? Durante el acto escénico, el espectador debe completar los huecos en las narrativas dramatúrgicas y transformarse en testigo activo de la acción. Claro, son propuestas que le piden mucho al espectador, ¿no? No le estás dando pochoclo. Construyendo él mismo
ese sentido subjetivo, profundizando aún más la imposibilidad del teatro de ser comprendido de una sola vez, siendo difícilmente examinable, y no haciendo el mundo manejable ni tranquilizador en algún punto, ¿no? Esto no significa que no se pretenda hacer un relato del mundo, y esto es lindo, pero sí que no se aspira a representarlo como una totalidad. Entonces acá me parece que estaba bueno compartirles un fragmento de un video en donde, en donde una coreógrafa argentina, Diana Seinblum, cuenta un procedimiento de creación en donde parte concretamente de imágenes, ¿no? Vamos a ir ahí. Lo vemos y después conversamos. Es este. Bueno, atención. Hay una obra que es un trabajo sobre manifestaciones sociales. Los performers tenían el trabajo de copiar las fotos. A mí lo que me interesaba de esas fotos era ver las fuerzas, el encuentro de las fuerzas de las víctimas y de los represores, observar esas fuerzas y luego en la performance lo que sucede es que esas fuerzas se diluyen y lo que uno ve, lo que queda es el cuerpo del que ha sido víctima de la represión, digamos. O sea, queda el cuerpo solo. Que los bailarines, performers, veían y debían copiar las fotos y un día les pedí que los represores se corran de la escena y vimos cómo quedaba la forma del cuerpo violentado, eh, quedaba solito en el espacio. Aquello que parecía una construcción armada, conocida, valorada, ideologizada, que era una foto de una manifestación social y demás, lo que uno conoce, el malo, el bueno, lo represivo, cuando se corrieron todos y volvimos a ver el cuerpo, uno podía volver a hacerse todas esas mismas preguntas. O sea que uno podría decir que viendo en principio esas fotos que reproducen y que tienen una memoria colectiva y que uno las ve y las conoce y las reconoce y que quizás algunas son muy famosas y que uno las ha visto muchas veces y que comparte ese conocimiento con el pueblo del país en el que vive, de golpe ve algo que en la foto no estaba revelado. Una de las cosas que más me preocupan a mí es cómo las personas mecanizamos todo lo que nos pasa, lo que hacemos. Es uno de mis grandes problemas en mi trabajo, la mecanización de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mi obsesión tiene que ver con esto que no está revelado, ¿no? Que siempre entiendo que en toda acción hay algo que tiene que tiene un lugar, que tiene un revés, ¿no? Eh, entonces, de verdad que mi ubicación frente a las cosas en el trabajo es encontrarle el revés, no puedo ver lo que veo, digamos, no entiendo que, mi trabajo es ver otra cosa de la que veo.
En ese sentido es similar a lo que estamos diciendo nosotros acá, pero con otras palabras, ¿no? Ella le llama revés, es lo que estamos nombrando como síntoma, como textura, suspender el sentido y entrar en esa porosidad, ¿no? Eh, entrar en la cosa, en el documento, en la imagen, en el objeto, ¿no? Bueno, la problemática de la imagen es que estamos en la era de la imagen, ¿no? Entonces, la cantidad de imágenes que vemos día a día es inconmensurable, ¿no? Acá pongo la velocidad de la circulación de imágenes, crece en forma exponencial, editamos lo que nos rodea. eh, Acá, de vuelta, ¿no? Internet es el dispositivo fundamental que opera de esta forma. La imagen, por supuesto, se vuelve el centro de la atención, ¿no? Entonces acá el desafío quizás de este tiempo sea convertirse en imagen, ¿no? Ser parte del océano de imagen. Es lo que parece movilizar, ¿no? Acá pongo la existencia contemporánea, ¿no? Entonces el desafío de hacer esa traducción en el arte, y acá quiero entrar específicamente a hablar de la imagen síntoma, ¿no? Eh, Quien trabaja de este modo la imagen es Didi Uberman. Es muy interesante el trabajo que él hace sobre las imágenes, ¿no? Habla de imágenes conflictivas. Bueno, síntoma es un término clínico, obviamente, viene del psicoanálisis. Y entonces voy a leer un poquito, ¿no? Acá, parecido a la actividad que hicimos hace un rato, en donde decíamos temáticas a partir de las imágenes que veíamos, y yo les decía, bueno, esas imágenes pueden ser obtenidas de internet, eh, o pueden ser o pueden ser el resultado de una obra, ¿no? Entonces, imágenes que funcionan como disparadores para que creemos tal o cual cosa, o imágenes que devienen a partir de nuestras creaciones. En todo caso, deben ser imágenes conflictivas, siguiendo a Didi Uberman, ¿no? Que dice, que justamente, ¿no? Lo que dice es que producen al mismo tiempo síntoma, es decir, interrupción del saber y conocimiento, es decir, interrupción del caos. El desafío, dice él, es distinguir dónde la imagen arde. Ahí donde su eventual belleza reserva un lugar a un signo secreto, a una crisis no apaciguada, a una sospecha. Esto supone mirar el arte a partir de sus funciones vitales, la urgencia y el ardor. Se trata de trasgredir los límites de la representación, de vuelta, ustedes fíjense, de convertir los signos que representan en síntomas que encarnan, ¿no? Esto me gusta mucho, ¿no? Porque tenés las señales de tránsito, por ejemplo, que el significado es unívoco. Entonces, en ese sentido, la invitación es a trascender esas imágenes. No trabajar nunca con imágenes explícitas, de vuelta, o pedagógicas, o llenas de valor de exposición, ya que no muestran ninguna complejidad, no arde nada ahí, ¿no? Son inequívocas, es decir, pornográficas. Es eso. Le falta toda ruptura, toda mediación que produzca revisión y reflexión. La imagen tiene que hacer que la idea por la que fue creada estalle en mil pedazos. Entonces, estamos siempre en lo mismo si ustedes se fijan. Presencia y no representación. Experiencia compartida y no comunicada, lo que decíamos al inicio, proceso y no producto. Manifestación y no significación. Impulso, energía y no información. Que el sentido final quede pospuesto o en suspenso. Que la realidad de la escena sea autónoma y que encuentre una forma poética inexorable. Buscando formatos crípticos, pero nunca herméticos. ¿Vieron cuando les decía esta frase de Godard, ¿no? En relación a la metáfora? Que sea lejana pero justa. Si es hermética, es injusta. Eh, Alejarse de la realidad naturalista, ya que si bien el arte es parte del mundo, tiene una identidad propia. No es necesario recurrir a la mímesis, ¿no? Bueno, esto sí me parece interesante, ¿no? Porque a veces el arte conceptual se vuelve un poco críptico al alejarnos tanto de la representación. Y esto es una posición mía casi política, por eso pongo esto acá. La primera capa debe llegar a todos por igual, ¿no? Debe ser al menos accesible.
para que nadie se quede afuera. Insisto, esta es mi visión, ¿no? Una especie de democratización del arte, ¿no? Y a medida que nos sumergimos en esa cebolla, bueno, los signos pueden ir complejizándose, volviéndose cada vez más eruditos, multireferenciales, pueden aparecer más capas, y en ese sentido hay quienes van a acceder más a esa capa, quizás quienes estén más familiarizados con el lenguaje, quienes se sientan más interpelados, quienes sean más curiosos, ¿no? Quienes se dediquen a la misma cosa o consuman este tipo de materiales. Entonces, bueno, para hacer esa traducción, ¿no? Para trabajar con estas imágenes que arden, ¿no? Estas imágenes que tienen una señal secreta, o bien para partir de una temática y construir performances que logren generar esas imágenes potentes, ¿no? Bueno, hay que encontrar la materia prima, ¿no? Y como les ponía el ejemplo de Melissa, partiendo del acrílico, se hace preguntas, ¿no? Entonces acá genera una especie de cuestionario, ¿no? Que ustedes pueden hacerse sobre su propio trabajo, sobre su propia temática, sobre sus documentos íntimos disparadores, si es que van a trabajar con materiales biográficos, sucede muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el síntoma, no? ¿Qué es lo velado, no? Como decía Diana Seinblum recién, en esas imágenes de manifestaciones. ¿Cómo en lo que parece que es totalmente conocido, el malo, el bueno, una crisis política? ¿Qué más hay atrás de eso? Hacernos esas preguntas. Cuestiones de forma, como la actividad que hacíamos hace un rato de los emojis, características de volumen, observación de texturas, posibles temperaturas de la materia prima, estimación de peso, reconocimiento de forma, colores, objetos que hay en una imagen y que yo luego puedo traducir a la escena, perspectivas, entrar en la temática de forma histórica, antropológica, filosófica, abrir, explorar. A veces nos puede parecer, nos estamos yendo a cualquier lado. La exploración es un momento maravilloso de la creación. Después, claro, llega el momento de editar, de elegir, de componer. De vuelta, resonancias poéticas, asociaciones. Asociaciones me hace acordar a la casa de mi abuela, ¿no? La melancolía, bienvenida. Recuerdos, derivas, asociaciones que partan del material. Bueno, tenía ganas de compartirles un pequeño ejemplo propio de un trabajo que hice el año pasado y un poco este, ¿no? Eh, Trabajé con la tragedia y, y partí de imágenes que encontré en internet de pueblos arrasados por catástrofes naturales. Estaba muy atravesada por la tragedia en mi vida, pero dije, no quiero trabajar de modo tan personal, tan autorreferencial. Entonces empecé a hacer asociaciones y me sentí muy identificada con las catástrofes naturales, con los pueblos derribados, derrumbados. Ahora se las voy a mostrar, esas imágenes. Tal así que la obra que compuse para el ballet de la Compañía de la UNA se llamó Zona de Derrumbe. Entonces me desafié con esta propuesta que hace Didi Guberman a encontrar justamente imágenes en donde arde, ¿no? Esto que él dice cuando las imágenes tocan lo real, saber mirar una imagen sería volverse capaz de discernir el lugar donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una señal secreta, el lugar donde la ceniza no se ha enfriado, ¿no? Yo en ese entonces contaba con un ballet de 20 personas, entonces hice una traducción al cuerpo físico en relación a ese ballet. Ahora se los voy a mostrar. Y este año decidí trabajar con solo 4 performers, entonces tenía la dificultad de que no tenía más el ballet. Entonces dije, bueno, voy a introducir eh, una dimensión más instalativa, ¿no? Algo más del arte plástico. Voy a tratar de reemplazar ese ballet, ese cardumen de gente eh, por algo contundente, con algo con volumen, con una cosa que me reemplace, ¿no? Entonces, eh, fui haciendo todas esas traducciones a partir de este punto de partida, de la tragedia, ¿no? De la tragedia. Entonces, bueno, encontré estas imágenes que me interpelaban, ¿no? El caos y una persona sobreviviendo, ¿no? Algo así. El caos y algo que se destaca. ¿Vieron cuando les decía
observar la perspectiva, observar la materialidad, observar los colores, ¿no? Bueno, terminé trabajando con una ópera en este momento de la obra, esta es una escena de toda la obra. Trabajé con una chica vestida de negro, con la cara semitapada. Era un cardumen, este ballet se iba moviendo por el espacio y ella iba haciendo equilibrio caminando. Y por momentos perdía el equilibrio, por supuesto, naturalmente. Estaba en un piso frágil, trabajando con la pendiente, ¿no? Y bueno, claro, después cuando les cuento, me quiero ir a una cantidad de intérpretes más pequeñas, pero yo quería insistir porque me parecía que había algo en esa escena, en esta que les comparto, en la obra pasan muchas otras cosas, que era muy valioso y que sintetizaba, era una imagen síntesis de esa tragedia, de eso de esa devastación, de ese acto de sobrevivir. Entonces dije, bueno, tengo que trabajar de vuelta con una pendiente, con algo alto, Em, pero a la vez, esto que yo les decía de la capa de la cebolla que sea accesible para un público amplio, pensaba en algún signo que, que sirva de apoyatura para el público, ¿no? No quería simplemente trabajar con una rampa, ¿no? Entonces, bueno, esto está en proceso, por supuesto, la mesa va a ser mucho más grande, pero, pero encontré que en el signo de la mesa, ¿no? Algo profundamente familiar, de reunión, de contención, en donde eso es un espacio de encuentro y eso derrumbado, cayéndose, podía ser una posibilidad de traducción también, ¿no? Bueno, eso conviviendo, por supuesto, con el movimiento, ¿no? Un pedacito cortito de algo que está en proceso. Bueno, bien, hasta acá volvemos. Em, bueno, entonces una recomendación de algo para mí que para mí sirve mucho es esta experiencia que les conté, ¿no? Pensar cuál es nuestro punto de partida, si es una temática, si es una materialidad, si es algo que sucedió, si es algo histórico, y encontrar una imagen síntesis. En mi caso fue esta imagen de devastación, de pueblo arrasado con una persona parada, casi resiliente, ¿no? Esa fue para mí la imagen síntesis que me disparó mis trabajos, mis últimos trabajos, ¿no? Y acá pongo cuanto más conceptual mejor para que abra más mundo, ¿no? Para que no se nos cristalice el significado, ¿no? Para que actúe, para que opere como huella, ¿no? Como esto que vinimos nombrando, como problema, como secreto, como síntoma, ¿no? Eh, y me parece que funciona muy bien, y es algo que yo hago en mis clases, es compartir esas imágenes síntesis y escuchar qué le pasa al otro cuando observa esa imagen. Posiblemente se nos abran un montón de resonancias que a priori no nos pasa a nosotros, algunas las dejaremos pasar y otras nos sirven para multiplicar el imaginario, para ensanchar nuestro universo, ¿no? El cuestionario que les compartí hace un rato en relación a lo formal, la forma, el color, las texturas, las perspectivas, los significados, las asociaciones, las metáforas, y a pausar las ideas, no porque sean malas a priori, a veces tenemos buenas ideas, la mayoría de las veces no. Entonces la mayoría de las veces es darnos la posibilidad de explorar y luego arribar a la composición. Bueno, un poco de toda la bibliografía. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, una reflexión? Bueno, vamos a ir hasta acá. Muchas gracias.